Espectaculares imágenes de la persecución en la tarde de ayer de una lancha de la Guardia Civil a 3 embarcaciones semirrígidas. Una transportaba 4 toneladas de hachís. Las otras 2 se encargaban de entorpecer la persecución de la embarcación de la Benemérita. Buenas noches. Finalmente la Guardia Civil logró interceptar a la narcolancha, aunque la operación no pudo completarse con ninguna detención. Los tripulantes de la semirrígida que transportaba la droga saltaron a una de las embarcaciones que les escoltaban dándose a la fuga. El resultado de esta arriesgada operación es la incautación de 4 toneladas de resina de hachís, operación por la que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha felicitado a la Guardia Civil de Ceuta a través de su cuenta de Twitter. Jueces y fiscales han ido por primera vez a la huelga. Es una movilización a nivel nacional que en Ceuta ha tenido una notable participación, siendo secundada por la mitad de los jueces y 4 de los 7 fiscales. También por los magistrados de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, salvando los servicios mínimos que se han ceñido a casos de urgencia. No solamente económicas, que quizás estas sean las menos importantes, sino unas reivindicaciones a favor de la independencia judicial absoluta. Se ha negociado mucho con el Ministerio, al final no han conseguido llegar a los acuerdos que se pretendían y por eso se convocó hoy el día de huelga a nivel nacional, para que la gente nos escuche. 2 enfermeros han sufrido una agresión en el servicio de urgencias del hospital cuando un paciente acudió para que le cambiasen la férula por estar mojada. Cuando se le indicó que este cambio debía producirse en su centro de salud, el paciente comenzó a insultar a los 2 enfermeros, propinando un cabezazo a uno de ellos. Desde el sindicato médico se exige a Ingesa la adopción de medidas. El SAT se concreta pidiendo que se ponga en marcha el plan de medidas que ya publicó el BOE contra este tipo de agresiones. No debe quedar en el olvido y no debe quedar en papel mojado. Tenemos que hacer de ese plan que ya SASE admitió y valoró como positivo y como bueno en su conjunto, tenemos que hacer que sea algo efectivo. Bomberos y policía local ya cuentan con desfibriladores. De esta forma, la Consejería de Sanidad continúa ampliando la red de espacios cardioprotegidos y en los próximos días está prevista la instalación de un nuevo equipo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. No solamente en sí la instalación, sino también es el mantenimiento y la formación de todo el personal. De cara al ciudadano, pues sería algo muy cercano, ¿no?, en cualquier tipo de intervención relacionada con el ciudadano normal y corriente de la calle. La policía local va a hacer ese esfuerzo y va a dar ese plus de servicio a la ciudadanía de Ceuta. Y cuidado con las calaveras portuguesas, han vuelto y han picado a una bañista en el Chorrillo, dejando su brazo en este estado. La imagen demuestra la potencia de la picadura de esta falsa medusa, que le ha provocado una importante cicatriz en la parte superior de la muñeca debido a sus fuertes tentáculos. Con todo, el veneno segregado no es mortal, aunque podría afectar especialmente a niños, personas alérgicas y personas bajo determinada medicación. La agrupación deportiva Ceuta prepara ya la vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda B, que le va a enfrentar el sábado al Felanitx en el Alfonso Murube. Tras el 0-1 de la ida, los blancos son claros favoritos para pasar de ronda, aunque Juan Ramón y sus hombres tienen claro que aún no han conseguido nada. No nos podemos fiar, el equipo yo creo que lo sabe bastante bien y ellos vendrán aquí a por todas, pero vamos, esperemos que la victoria se quede aquí en Ceuta. Son algunos de los asuntos más destacados de una jornada en la que han ocurrido otras tantas noticias que ya les contamos aquí en los informativos de la televisión pública. Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado en el estrecho una narcolancha que transportaba más de 4.000 kilos de hachís. Iba escoltada por otras 2 embarcaciones semirrígidas que durante la persecución realizaban maniobras evasivas con el propósito de evitar que la lancha de la Guardia Civil lograra interceptar a la narcolancha.
En la base del servicio marítimo de la Benemérita del Puerto Deportivo permanece la embarcación semirrígida incautada este lunes por la Guardia Civil con más de 4.000 kilos de resina de hachís. La Benemérita la avistaba a unas 10 millas de la bocana de la ciudad con 4 personas. Pocas millas después, dicha embarcación se unía a otras 2. Al realizar la Guardia Civil las maniobras de aproximación para proceder a la identificación de los ocupantes de las embarcaciones, estas comenzaron a realizar maniobras evasivas intentando las 2 semirrígidas que no portaban fardos evitar que la embarcación del servicio marítimo consiguiera alcanzar a la que los transportaba. Justo antes de que la Guardia Civil lograse la interceptación de la embarcación, otra de las semirrígidas realizó una maniobra de aproximación a su costado, saltando los 4 ocupantes a su interior y dándose a la fuga. Comprobado el interior de los fardos de la semirrígida abandonada, de 14 metros de eslora y provista de 3 motores de 350 caballos, se pudo constatar que se trataba de un cargamento de resina de hachís, concretamente 4.121 kilogramos. El ministro de Interior, a través de su cuenta de Twitter, se ha felicitado por esta actuación de la Guardia Civil. Juan Ignacio Zoido añade que se trata de una importante operación contra el narcotráfico y que así continuarán hasta que, según dicen, todos paguen por ello. De nuevo tenemos que hablar de agresiones en el servicio de urgencias del hospital universitario. En esta ocasión han sido 2 los enfermeros atacados, uno de ellos sufrió un cabezazo. Desde el sindicato médico emplazan a Ingesa a que actúe de una vez. Desde el sindicato médico condenan de forma enérgica la agresión sufrida por 2 enfermeros en las urgencias del hospital y expresan su solidaridad, apoyo y ánimo al personal agredido. Los hechos sucedieron cuando un usuario acudió solicitando que se le cambiase la férula de miembro inferior porque estaba mojada. En ese momento los enfermeros del servicio le explicaron que el cambio de férula se debía realizar en su centro de salud de referencia. El usuario, no conforme con la explicación y tras graves insultos a los sanitarios, agredió físicamente a un enfermero propinándole un cabezazo, mientras que otra enfermera, al intentar mediar en la situación, casi fue golpeada con una muleta que afortunadamente pudo esquivar. Este es un nuevo caso que se suma a las múltiples agresiones que ha sufrido el personal sanitario de urgencias, por lo que exigen a Ingesa que tome urgentemente las medidas necesarias para que los trabajadores desarrollen su labor con normalidad y seguridad. El sindicato de enfermería SATSE vuelve a insistir a Ingesa para que ponga en marcha el plan contra agresiones sanitarias publicado ya en el BOE, pero que aún no es efectivo. Ingesa publicó la resolución del plan contra las agresiones a nivel sanitario en el BOE, pero aún no se han dado más pasos. Nosotros apremiamos desde aquí a que el Ingesa no lo deje en el olvido, ya lo hemos recalcado en multitud de ocasiones, no debe quedar en el olvido y no debe quedar en papel mojado. Tenemos que hacer de ese plan que ya SATSE admitió y valoró como positivo y como bueno en su conjunto, tenemos que hacer que sea algo efectivo y que ya nos den traslados de que toda la información de los protocolos a seguir y demás estén en la intranet para que puedan acceder a ellas todos los trabajadores de Ingesa. Desde la sección local de CESIF Ceuta se denuncia que un empleado público de una unidad de trabajo social ha sufrido una agresión física por parte de un usuario. Desde este sindicato se reivindica que todas las unidades de trabajo social y otros servicios, como los registros, deben de contar con personal de seguridad que, además de intervenir en el caso de que fuera necesario, provoquen un efecto disuasorio ante comportamientos inadecuados y agresiones verbales o físicas sobre los empleados que desarrollan su trabajo. CESIF insta a dotar de personal de seguridad las 3 unidades de trabajo social, Menzú, San José Jadú y Príncipe, y exige a la Administración medios económicos, materiales y legales para los agredidos. Jueces y fiscales han desarrollado una jornada de huelga a nivel nacional tras meses de negociaciones con el Ministerio, con un resultado que califican de decepcionante. Lo hacen para reclamar una variada lista de reivindicaciones que reúnen peticiones estrictamente laborales y otras como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
En el caso de Ceuta, la huelga la secundan 7 de un total de 14 jueces, 4 fiscales de los 7 existentes, encontrándose uno de baja, y los 3 magistrados de la Sala Sexta de la Audiencia, aunque los servicios mínimos les obligan a trabajar despachando solo asuntos de urgencia. Jueces y fiscales van hoy a la huelga tras meses de negociaciones de resultado decepcionante, dicen. Lo hacen para reclamar una variada lista de reivindicaciones que reúnen peticiones estrictamente laborales y otras dirigidas al corazón de la justicia, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Reclaman una administración de justicia del siglo XXI de calidad y con medios e independiente, señala el comunicado conjunto emitido este martes por las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales. No es la primera huelga de jueces y fiscales, pero sí la primera que respaldan unánimemente sus asociaciones. Una situación que se produce porque dicen haber llevado sus propuestas a donde tenían que llevarlas y han hecho caso omiso. En el caso de los juzgados de Ceuta, el decano de los jueces, el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2, Antonio Severo, ha informado a la pública que del total de 14 jueces de primera instancia e instrucción de lo penal y del contencioso administrativo han hecho huelga a la mitad. La Fiscalía informa a su vez que de 7 fiscales, 4 han ido a la huelga y 1 está de baja. Mientras que Fernando Tesón, en nombre de los 4 magistrados de la Sala Sexta de la Audiencia de Cádiz en Ceuta, manifiesta que uno de ellos se encuentra en la actualidad en Cádiz y secundará allí la huelga, mientras que los 3 restantes, que se encuentran en Ceuta, se acogen a la misma, aunque los servicios mínimos les obligan a trabajar los 3, ya que con 2 no se puede funcionar, si bien atienden solo asuntos de urgencia. La titular del Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 4 de Ceuta, Laura de Lorenzo Aracama, ha declarado a la pública el alto nivel de seguimiento en Ceuta de la huelga de jueces y fiscales de hoy, y se ha referido a las reivindicaciones planteadas más allá de cuestiones económicas, entre ellas la independencia judicial. Ella, pese a su voluntad de secundar la huelga, ha tenido que trabajar como jueza de violencia de género para mantener los servicios mínimos en una jornada en la que ha tenido mucho trabajo. La jueza Laura de Lorenzo, haciéndose portavoz del sentir de sus compañeros, ha destacado que de un total de 25 jueces y fiscales en Ceuta han secundado a la huelga 15, aunque hubo que mantener servicios mínimos y en algún caso intervinieron más de esos 15 profesionales. Nos encontrábamos con determinados problemas porque hay unos servicios mínimos que prestar. La Audiencia Provincial actualmente hay un 4º magistrado que se encuentra en la provincia de Cádiz, con lo cual la audiencia se encontraba en la tesitura de que si uno secundaba la huelga nos quedábamos como sin audiencia provincial en Ceuta. Y por mi parte, luego el juzgado de guardia, que también habrá tenido que llevar a los detenidos, que son servicios mínimos, y en mi caso, al ser la juez de violencia de género, si había detenidos también tenía que prestar esos servicios mínimos, que ha sido el caso concreto. En cuanto a las reivindicaciones, independencia judicial absoluta y evitar las injerencias del Poder Ejecutivo en el trabajo de jueces y fiscales. No solamente económicas, que quizás estas sean las menos importantes, sino unas reivindicaciones a favor de la independencia judicial absoluta. Se ha negociado mucho con el Ministerio, al final no han conseguido llegar a los acuerdos que se pretendían y por eso se convocó hoy el día de huelga a nivel nacional. A partir de ahora, la idea es continuar con la unión reivindicativa de las 4 asociaciones de jueces y 3 de fiscales. Tanto las 4 asociaciones de jueces como las 3 de fiscales vamos de forma unánime pidiendo que se cumplan pues todas las reivindicaciones que en su día se dijeron, pero que se caracteriza por la independencia judicial y porque el Poder Ejecutivo no intervenga en absoluto en nuestro trabajo. El retorno de la carabela portuguesa a las playas de la bahía sur de Ceuta ya se ha cobrado una víctima. Una mujer ha sufrido una picadura en el chorrillo que le ha dejado una importante cicatriz en la muñeca. Una mujer ha sufrido la picadura de una calavera portuguesa en la playa del Chorrillo. La imagen demuestra la potencia de la picadura de esta falsa medusa que le ha provocado una importante cicatriz en la parte superior de la muñeca debido a sus fuertes tentáculos. Estos días, usuarios de las playas de la Bahía Sur, principalmente de la Ribera y el Chorrillo, venían solicitando que se instalaran con antelación las redes antimedusas ante la aparición nuevamente de las carabelas portuguesas.
Aunque, como se aprecia en la imagen, la picadura de esta especie provoca consecuencias visibles, el veneno segregado no es mortal, aunque podría afectar especialmente a niños, personas alérgicas y personas bajo determinada medicación. En caso de picadura hay que acudir al puesto de socorro más cercano para ser atendidos por especialistas. De no estar disponible, lo primero es retirar los restos de tentáculos que puedan quedar sobre la piel. Esta operación nunca debe efectuarse directamente con las manos. Se debe aplicar agua salada sobre la zona afectada, nunca agua dulce. Para aliviar el dolor de la toxina se puede usar vinagre, solo si se ha limpiado debidamente la piel. Es importante además evitar la exposición de la herida a la luz solar, así como rascarse. Si los síntomas empeoran, es conveniente acudir al médico. Desde hoy hasta este jueves, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge las 13º jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. En esta ocasión, una de las ponencias ha tenido como protagonista a una planta carnívora, quizás la especie más rara de la flora mediterránea. Hemos visitado las instalaciones de Ovimasa, que cuentan con un ejemplar. Drosophilum lusitanicum. Ese es el nombre de una de las especies de planta más interesantes en Ceuta. Descubierta en Portugal, es probablemente la única que no está asociada a medios húmedos. Las plantas carnívoras se hacen fuertes en los sitios que tienen el suelo muy pobre. Por eso, porque en vez de comer el nitrato del suelo, coge, digamos, el aminoácido, digamos, el nitrógeno lo capta de las proteínas, de los aminoácidos que hay en las proteínas de los insectos. Y entonces, donde no crece nadie, puede crecer ella, porque donde está el suelo muy pobre, ella se alimenta del aire, ¿no? O de los insectos que encuentran en el aire. En entornos como el mirador de Isabel II, es probable localizar algunos de los ejemplares de esta curiosa especie en los montes ceutíes. En Ovimasa también se observa su forma de reproducirse y su restauración en medios naturales, para así ampliar los conocimientos sobre esta planta. Es una especie característica de un hábitat de interés comunitario. Bueno, entonces se han hecho ensayos de germinación y bueno, no se dan mal. Las hojas de esa especie son pegajosas al estar recubiertas de pelos glandulares que desprenden un olor por el que los insectos se sienten fatalmente atraídos. Come moscas del tamaño de la drosofila, que es la mosquita del vinagre, esa que se nos pone en torno a la fruta. Y bueno, aquí veis un poco las presas, el tamaño que tienen, no es que sean drosófilas, sino de su porte, ¿no? Porque un escarabajo de mayor porte que estas moscas, pues tiene fuerza como para escaparse de las trampas de pegamento, ¿no? Aquí veis por los restos de mosquitas, también, pues bueno, todos los dípteros estos que ha habido ahora muchos, pues también han caído. Además, en esta planta, las jornadas sobre el medio natural estarán centradas en otros temas como la migración de las aves, los cetáceos o las víboras mediterráneas. Ya el fin de semana están programadas visitas a enclaves de interés natural en el norte de Marruecos. Bomberos y policía local ya cuentan con desfibriladores. De esta forma, la Consejería de Sanidad continúa ampliando la red de espacios cardioprotegidos y en los próximos días está prevista la instalación de un nuevo equipo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Hasta 16 desfibriladores forman parte ya de la red de espacios cardioprotegidos de la ciudad, desarrollada por la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad. Un número que se ampliará en breve con la instalación de un nuevo equipo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Además, el área que dirige Adela Nieto pretende adquirir entre 4 y 6 desfibriladores más dentro del diseño de entornos cardioprotegidos que abarca distintas acciones. No solamente en sí la instalación, sino también es el mantenimiento y la formación de todo el personal para que estos desfibriladores puedan, en su caso, estar bien instalados y, por otro lado, las personas que tienen acceso a ellas sepan utilizarlo, porque es fundamental. El pasado año fueron 75 las personas que se formaron en el manejo de este material, con el que ya cuenta el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, en donde se ha formado a 16 integrantes. El desfibrilador será móvil, cumpliendo así una doble acción. Tanto para el personal de guardia que está continuamente aquí, y al ser un vehículo de primera intervención, un vehículo que está siempre en primera línea, de cara al ciudadano, pues sería algo muy cercano, ¿no? En cualquier tipo de intervención relacionada con el ciudadano normal y corriente en la calle. En el caso de la policía local, han sido los oficiales de servicio, hasta un total de 10, quienes se han formado en el empleo de este material que cumple una función especial.
sin entrar en las competencias sanitarias, como lo podríamos ser, y basándonos en lo que es el decreto de uso de los desfibriladores para personal no sanitario, la policía local va a hacer ese esfuerzo y va a dar ese plus de servicio a la ciudadanía de Ceuta. Y es que los espacios cardioprotegidos son clave para lograr la desfibrilación antes de que haya transcurrido el tiempo máximo recomendable desde que se haya producido un paro cardíaco. A las 13:30 horas ha finalizado el segundo y último día de la presencia en Ceuta del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. Entre ayer y hoy han acudido un total de 246 personas. De ellas, las donaciones realizadas han sido 190 de sangre y 40 de plasma, así como una persona que se ha convertido en donante de médula. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz es el que suministra sangre a nuestra ciudad. De ahí la importancia de acudir a donar. Nosotros a Ceuta le damos sangre todos los días, siempre de forma normal. Todos los días ellos tienen un depósito de sangre y nosotros se lo vamos reponiendo diariamente, cada 2 días, y cuando hay algo urgente lo piden igual. Nunca falta sangre, ni para Ceuta ni para nadie, vamos. No tienen queja de nuestra ciudad. Siempre que vienen, habitualmente cada 2 meses, los ceutíes responden satisfactoriamente. Siempre donan sangre, plasma aquí, siempre están dispuestos a donar, gracias a Dios. Será ya en julio cuando el Centro Regional de Transfusión Sanguínea vuelva a Ceuta, en pleno verano, una época en la que suele disminuir el número de afluencia de donantes. El problema es que los donantes habituales se van de vacaciones, entonces claro, es más difícil que la gente que no dona, done. Los donantes nuevos es más complicado en verano y los donantes habituales que están de vacaciones. Normalmente en verano nosotros nos acercamos a las playas y a todos los sitios, y a Ceuta vendremos, ya aprovecho, que venimos el 26-27 de julio, creo que el lunes y martes, sí, para que vengan a donar, por lo menos los que estén aquí. La Consejería de Fomento avanza con las obras de adecuación y mejora del entorno de la ermita de San Antonio, una actuación que una vez culminada abarcará alrededor de 2.500 metros cuadrados de espacios libres y con espectaculares vistas, tal y como nos ha explicado el autor del proyecto, el arquitecto ceutí Francisco Pérez Boades. Hasta finales de 2011, el antiguo Centro de la Esperanza se ubicaba en los alrededores de la ermita de San Antonio, un entorno hasta ahora degradado con edificaciones abandonadas, incluso a pie de carretera. Hoy el panorama es muy distinto. El enclave, uno de los más atractivos de Ceuta, va mejorando a medida que prosiguen las obras para su adecuación. La actuación marcha a buen ritmo y de cara a la festividad de San Antonio se reforzarán los elementos de seguridad para la celebración de la tradicional romería. En una romería tan importante como es eso para Ceuta, donde viene cantidad de gente, una valla de obras no es suficiente. Entonces la gente se va a meter. Y además por la curiosidad, porque no cabe duda de que esto va a quedar espectacular en el sentido de que se han recuperado un sitio muy emblemático de la ciudad, ¿no? El primer objetivo marcado, no interferir en la naturaleza de esta zona, rodeada en su mayor parte por pinares mediterráneos, para así crear un conjunto armónico. Seguir con la textura que es la naturaleza y entonces pues potenciar todo aquello que nos da ella, es decir, estas magníficas vistas, eliminar todo el elemento que no sea, que sea ajeno a lo que es la ermita, que tenemos una ermita que es de principios del siglo XVII, entonces poner en valor la ermita también. La eliminación de barreras arquitectónicas es otra de las claves de un proyecto que ha previsto 2 miradores y en el que se plantarán especies adecuadas al clima mediterráneo. El arquitecto confía en que estas obras tengan una segunda fase para poner en valor unas bóvedas en el interior de la ermita. Cuando hagamos esto, que yo creo que va a ser del agrado de todo el pueblo de Ceuta, pues habrá que potenciar el arreglar un poco los interiores de la ermita, porque tenemos unas bóvedas ahí magníficas que eran donde dormían los monjes, que se podía dar por una utilidad como para museos, instalaciones de otro tipo, culturales y demás, y que se han mantenido por parte de la cofradía y ponerlos en valor. La actuación incluía también una mejora de las comunicaciones y el alumbrado, una fuente ornamental y elementos de mobiliario urbano. Tal y como se preveía, el contrato de patrocinio para la difusión de la imagen de Ceuta ha sido adjudicado a Elity. Ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial de la ciudad. El BOCE ha publicado la adjudicación del contrato de patrocinio para la difusión de la imagen de Ceuta como destino turístico conectado por vía aérea.
contrato adjudicado a Elity por 649.640 euros. El plazo de ejecución es de 2 años a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato, que podrá ser prorrogado por 2 anualidades. El objetivo es, como saben, la incorporación de publicidad corporativa de la ciudad en los espacios que aporte la empresa de transporte regular de pasajeros en helicóptero entre Ceuta y la península. Operarios del Plan de Empleo desarrollan una actuación de adecentamiento y puesta a punto de la playa de Calamocarro, en la Bahía Norte. El Gabinete de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Ceuta informa que operarios del Plan de Empleo adscritos a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad continúan realizando trabajos de puesta a punto de las playas ante el ya inminente inicio de la temporada veraniega, con la reparación de las pasarelas y barandillas de madera de la playa de Calamocarro en la Bahía Norte. Estas tareas de adecentamiento y rehabilitación, que continuarán a lo largo de los próximos días, se complementan con las de limpieza y retirada de algas que efectúan los trabajadores de Traxa, que tienen encomendado el mantenimiento de las playas. En las imágenes que se nos envían pueden comprobarse los resultados de esta actuación. Los museos de las murallas reales acogen 2 exposiciones pictóricas de primer nivel. Por un lado, el pintor luminista Mariano Bertucci y por otro, el pintor de batallas Ferrer Dalmau. Hasta el próximo 3 de junio, Ceuta se convierte en referencia museística al acoger en las murallas reales 2 exposiciones pictóricas de primer nivel. En el Museo del Rebellín de San Ignacio, Mariano Bertucci, y en el Museo del Ángulo de San Pablo, Ferrer Dalmau. Mariano Bertucci, un pintor en la memoria, es una colección compuesta por un destacado repertorio de su producción, con óleos, acuarelas, distintas creaciones gráficas y un valioso legado documental. El espacio museístico donde se ha montado la exposición, el diseño museográfico y todo lo que se ha montado alrededor de Bertucci nos permite conocer bastante bien, porque él es un testimonio, toda su obra es un testimonio de lo que fue la época del protectorado y un documento, pues bueno, gráfico de todo lo que realizó Bertucci, tanto en Ceuta, fuera de Ceuta y en Marruecos. Por otro lado, y a través de una iniciativa de la Comandancia General de Ceuta, en colaboración con la ciudad con motivo de los actos programados por el Día de las Fuerzas Armadas, Ceuta acoge la exposición de Ferrer Dalmau, el denominado pintor de batallas. Este hombre se ha especializado en la pintura figurativa realista que refleja episodios históricos bélicos del pasado de España, e incluso tiene, que eso yo es una cosa que bueno, luego veremos, pero tiene determinados episodios que ocurren en Ceuta, basados en la historia de Ceuta, ¿no? Y bueno, dentro de los acontecimientos bélicos del pasado de nuestra ciudad. Entonces vamos a tener simultáneamente durante unas semanas, por un lado Bertucci aquí en el Rebellín de San Ignacio, y vamos a tener en el Ángulo de San Pablo pues la exposición de Augusto Ferrer Dalmau. Permanecerá abierta hasta el 3 de junio en horario de mañana y tarde. La agrupación deportiva Ceuta prepara ya la vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda B, que le va a enfrentar el sábado al Felanitx en el Alfonso Mrube. Tras el 0-1 de la ida, los blancos son claros favoritos para pasar de ronda, aunque Juan Ramón y sus hombres tienen claro que aún no han conseguido nada. Con la eliminatoria encarrilada con el 0-1 de la ida, la agrupación deportiva Ceuta está centrada ya en la preparación del choque de vuelta del sábado a las 6:15 de la tarde en el Alfonso Mrube ante el Club Esportiu Felanitx, que debe darle el billete para la ronda de semifinales del playoff de ascenso a Segunda División B. Quedan 90 minutos aún, no nos podemos fiar, el equipo yo creo que lo sabe bastante bien y ellos vendrán aquí a por todas. Pero vamos, esperemos que la victoria se quede aquí en Ceuta y podamos dar ese pasito. Los ceutíes demostraron en Felanitx que son superiores al conjunto balear y que en buena lógica deberían resolver la eliminatoria a su favor, aunque también son conscientes de que tendrán que refrendar en el terreno de juego esa condición de favoritos. Seguro que esa afición caballa que nos va a animar y va a estar ahí en el campo como jugador número 12 y la verdad es que necesitamos apoyo para dar estos pasitos que nos quedan. De los 4 representantes del grupo décimo de tercera división en el playoff, el Ceuta fue el que obtuvo mejor resultado en la ida. En la eliminatoria de campeones, el Cádiz B perdió en el Rosal por la mínima ante el Teruel
y ahora tendrá que remontar en el feudo de los aragoneses. También le tocará levantar un 0-1 al Algeciras Club de Fútbol, que caía en el nuevo Mirador ante el Ibiza e Ibiza por 0-1. Y el Atlético sanluqueño, por su parte, se imponía en el Palmar al Mensajero por 1-0, ventaja con la que saltará al campo de los canarios en el partido de vuelta. La agrupación deportiva Ceuta tuvo ayer protagonismo en el programa El día después de Cero. Fue en concreto en la sección Lo que el ojo no ve, donde Raúl Ruiz, que se desplazó a la ciudad para realizar un reportaje sobre el portugués Martin Luther King, que se emitirá próximamente en el canal de Movistar TV, quiso mostrar el buen ambiente que se vive en el vestuario del conjunto Caballa. Se pudo ver al utillero Mauco cantando o a Dani Gallardo bromeando con sus compañeros y bailando al estilo del bético Joaquín. Los mandos del grupo de regulares número 54 de Ceuta realizaron anoche en nuestro programa Club Deportivo un balance muy positivo de la tercera edición de la carrera de obstáculos, el desafío de los 300. Los organizadores quedaron muy satisfechos con el desarrollo de la prueba, con los nuevos obstáculos incluidos en el recorrido y con la respuesta del público. Súper satisfechos, ¿no? Si fuera una carrera normal diríamos objetivo conseguido. Al ser una carrera que es un desafío, que es un reto, un desafío importante en cuanto al número de pruebas diferentes, a que uno tiene que nadar, saltar, correr, pasar por debajo de carros de combate, arrastrarse, portar una mochila. Esto es un reto o un desafío, diríamos, desafío conseguido. Estamos muy contentos. Para la organización como tal, la mayor satisfacción ha sido la de ver la cara de los deportistas que llegaban, puesto que esa es la mejor cara y es la que nos dice si la carrera ha sido para disfrutarla, y la verdad es que estamos contentos. Este año ha sido más dura. El reto para la organización, tremendo. El esfuerzo que hay detrás de esta carrera es difícil de ver, ¿no? Pero nosotros, que tenemos un grupo con mucha gente, casi hay empeñada una persona de organización por una persona que participa. Y es mucho tiempo de preparar obstáculos, de pintar, de pensar cómo se hace. Hicimos un ensayo previo para ver cómo iba todo y de ahí descubres pequeñas cosas que se pueden mejorar. Pero es un esfuerzo grandísimo. Cuando te das cuenta cómo sale, cuando ves la sonrisa de la gente que ha participado, merece la pena, ¿no? Es un reto individual, de equipo. La satisfacción de llegar después de la paliza que les damos, pues lógicamente es para celebrarlo, ¿no? Y la verdad es que vimos muchas caras de satisfacción. Está marcada dentro del Día de las Fuerzas Armadas. Esa es esta fecha porque ahora hay una serie de eventos y entonces sí queremos mostrar al personal esos valores que nosotros pues fomentamos en el ejército, ¿no? El compañerismo, la entrega, el sacrificio, el tener que ayudarse constantemente, ¿no? Esta carrera no es posible hacerla una persona sola. Ha habido atención a personal, hasta 40 atenciones, pero han sido todas leves, un par de esguinces que han provocado que algún binomio pues no haya podido llegar a la meta, pero nada serio. Hay una idea por ahí que nos propone también, que es hacer la nocturna, y bueno, pues es otra cosa que tenemos que valorar, ¿no? Ideas siempre hay nocturna, entonces pues, iluminar todo. El Club Balonmano Ramón y Cajal disputó este fin de semana la segunda edición del torneo Primavera Ceutisí para afinar su puesta a punto de cara al sector del Campeonato de España de Clubes Infantil Femenino, que se va a celebrar en nuestra ciudad del 25 al 27 de mayo. El segundo torneo Ceutasí de balonmano se jugó en formato triangular en el Polideportivo La Libertad, donde el Balonmano Ramón y Cajal, dirigido por Ángel Ruiz y Mariluz Espinosa, se enfrentaba a los conjuntos infantil y cadete femenino del Málaga Norte, que en la categoría infantil se proclamó campeón de la Liga Malagueña, aunque en el playoff por el título caía en semifinales ante el Club Deportivo Europa, uno de los rivales del Ramón y Cajal en el sector del próximo fin de semana. Las espartanas del Ramón y Cajal vencieron al Club Deportivo Málaga Norte por 23-13 en un partido muy completo del equipo Caballa. A continuación se enfrentaron a las cadetes del conjunto malagueño, ante las que perdieron por 20-11. Además de jugar el torneo, los dos equipos del Málaga Norte, desplazados a Ceuta, realizaron una ruta turística por la ciudad y almorzaron con las jugadoras y técnicos del Ramón y Cajal.
El equipo ceutí disputará este próximo fin de semana en La Libertad uno de los 8 sectores del Campeonato de España de Clubes Infantil Femenino con el siguiente programa. El viernes 25 a las 5:30 se medirán el Pozuelo de Calatrava de Ciudad Real y el Elche. Y a las 7:30 el balonmano Ramón y Cajal debutará ante el Europa de Málaga. El sábado a las 5 Pozuelo de Calatrava Europa y a las 7 Ramón y Cajal Elche. Y el domingo a las 10 Europa Elche y a las 12 Pozuelo de Calatrava Ramón y Cajal para cerrar el sector. Ya se conocen los tenistas que van a representar a Ceuta en los campeonatos de España. El pasado fin de semana concluían en las instalaciones del Club Loma Margarita los campeonatos autonómicos. Con una participación de 84 jugadores desde sub-10 masculino a absoluto, se celebró en nuestra ciudad el Campeonato Autonómico de Tenis 2018 para conocer el nombre de los tenistas que representarán a Ceuta en el Nacional. Se disputaron 74 partidos individuales y 12 encuentros de dobles en las instalaciones del Club de Tenis y Pádel Loma Margarita. En alevín masculino, Pablo Ortigosa derrotó en un partido muy competido a Muhammad Driss. Claudia Martín consiguió los títulos en las categorías alevín e infantil tras derrotar a Claudia Sotera, que opuso más resistencia en la final infantil. En esta categoría, Miguel Ángel Moya se impuso a Fede Vivas en 3 sets. Liriad Mohamed disputó las finales cadete, junior y absoluto. En cadete ganó en 2 sets a Caridad Navarro. Y en las otras 2 categorías se vio las caras con Gizlane El Anrani. En junior, Gizlane no dio opción al vencer por un doble 6-1, pero en absoluto Liria se tomó la revancha. Javier Gallego ganó la competición cadete y perdió la final junior ante Fran Navarro. Gallego también llegó a la final absoluta, donde cayó ante Samuel Bermúdez en un emocionante partido. El acto de clausura del torneo tuvo lugar el sábado por la noche con la entrega de trofeos y el sorteo de regalos. Recibieron trofeos los campeones y finalistas de cada categoría. Los jugadores que han obtenido plaza para las fases finales de los distintos campeonatos de España autonómicos son Pablo Ortigosa, Muhammad Driss, Claudia Martín y Claudia Soteras en alevín. Miguel Ángel Moya, Fede Vivas, Claudia Martín y Claudia Soteras en infantil. Javier Gallego, Miguel Ángel Moya, Liriad Mohamed y Caridad Navarro en cadete. Y Fran Navarro y Gizlane El Anrani en junior. Mañana miércoles, a partir de las 4 de la tarde, en el Rocódromo del Colegio San Daniel, tendrá lugar el Campeonato Infantil de Escalada en Rocódromo, Ciudad de Ceuta. Participarán un total de 25 alumnos de edades comprendidas entre los 4 y 12 años, integrantes de las escuelas de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta, en colaboración con el ICD. La competición se desarrollará en la modalidad de escalada en Rocódromo Indoor. Todos los alumnos participantes recibirán posteriormente una merienda saludable a base de frutas y se entregarán diferentes premios y regalos. Vamos ya con las previsiones meteorológicas para los próximos días. Mañana miércoles será nuboso, se mantienen las temperaturas, 21 grados de máxima y 16 de mínima, viento flojo de levante. Intervalos nubosos para el jueves con probabilidad de precipitaciones escasas, temperaturas sin cambios. Lo que sí cambiará es el viento, que pasará a soplar de poniente con fuerza moderada. La farmacia de guardia esta noche es Pulla, en la calle Teniente Coronel Gautier 12. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 739. Hasta aquí la información en la segunda edición de Noticias Ceuta. Turno ahora para el programa de cocina Al Punto Caballa. Hasta mañana, buenas noches.